Bienvenidos nuevamente a al curso de gestión por procesos. Mi nombre es Gerson Hernández, le doy la bienvenida a esta nueva unidad, a la unidad número 2 de este curso que se llama Planificación y Diseño de Procesos. En el módulo anterior, a manera de resumen, lo que hemos tocado, hemos comentado, investigado, es un poco introducirnos al mundo de la gestión por procesos. Hemos podido entender que para armar, para implementar dentro de nuestra organización un enfoque basado en la gestión por procesos, lo primero que debemos hacer es identificar la voz del cliente. Para ello hay diferentes herramientas como encuestas, buzón de quejas, análisis de abandono, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué identificar la voz del cliente? Porque es importante escuchar, entender al cliente dentro de la gestión por procesos, es porque lo que buscamos es entregarle lo que el cliente realmente quiere. Para ello debemos comprender, entender, identificar las necesidades y expectativas del cliente. Bien, ese es el primer punto, porque como los procesos se van a diseñar para lograr la mayor satisfacción del cliente tanto puede ser interno, también un cliente interno, necesitamos identificar esa voz. También lo que hemos hablado un poco en la unidad pasada era sobre qué es un proceso. Esto es algo muy importante, lo vamos a mencionar en todas las unidades porque esto se lo tienen que grabar en la memoria. Es muy importante. Los procesos, un proceso es un conjunto de actividades que interactúan mutuamente y que convierten elementos de entrada en elementos de salida. Hemos hablado de varios ejemplos en las unidades pasadas. Puede ser el proceso de elaboración de un producto, el proceso de venta de prendas de ropa, el proceso de lavado dentro de una lavandería, el proceso de maquila, el proceso de producción en una planta industrial, el proceso de fumigación. Hay muchísimos procesos dependiendo cada tipo de empresa y dentro y cada tipo de sector, ¿bien? Entonces, terminando, conjunto de actividades, operaciones que están mutuamente relacionadas y que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Bien, y concluimos en la unidad pasada viendo las diferencias entre el enfoque funcional de las organizaciones y el enfoque que estamos proponiendo, un enfoque basado en la gestión por procesos. Hemos visto que los enfoques funcionales son más jerárquicos, más burocratizados, más centralizados, en donde se premia la eficiencia. En cambio, el enfoque basado en gestión por procesos es menos descentralizado, hay menos jerarquías, hay más autoliderazgo, hay más colaboración, hay más foco en los resultados. No hay tanto el tema de la eficiencia, sino de la eficacia, de lograr que las cosas sucedan. Entonces, hemos visto la comparación entre uno y lo otro. Y también de que el enfoque en funcional es un enfoque del siglo pasado, es un enfoque tradicional de las empresas, que no significa que si lo tengas tu empresa no funcionará. En la práctica las empresas funcionan a pesar de tener un enfoque funcional o un enfoque de gestión por procesos. Sin embargo, como hemos dicho, el beneficio de implementar una gestión por procesos es aumentar el potencial que tiene nuestra empresa, el potencial que tiene. Bien, así que con ese pequeño resumen nos metemos a la unidad del día de hoy, que es la planificación. Ya sabemos que los procesos son un conjunto de actividades que todos los elementos de entrada los van convirtiendo en elementos de salida. Pero ¿cómo los vamos a diseñar? ¿Cómo los vamos a planificar? Primero, tendríamos ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si queremos diseñar algo? Primero imaginarlo, primero identificarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir por ese punto. Para ello, vamos a empezar mencionando que tenemos que identificar el valor agregado para el cliente. Esto es
Ya un poco lo hemos visto en la charla anterior, sabiendo cómo es encontrar ese valor agregado a través de las encuestas, las investigaciones, los focus group, los cuestionarios, las herramientas tecnológicas. Y al encontrar el valor para el cliente, ya sabemos cuál es ese factor clave de éxito que tiene nuestro negocio. Y y con ese elemento que queremos lograr, que queremos entregar, producir, es que vamos a identificar los procesos colindantes. Acá te doy un ejemplo de cómo se interrelaciona todo dentro de una organización para que lo puedas ver. Mira, el contexto de la organización es muy importante. Todo empieza primero por la perspectiva del entorno. Hablamos de factores políticos, factores sociales, factores económicos, factores culturales, tecnológicos, sanitarios. Te voy a dar un ejemplo que se refiere a esto. Tú no puedes hacer un negocio sin tener en cuenta estos elementos del entorno, porque si vas en contra de estos elementos vas a terminar perdiendo. El mercado, la cultura, se come a la estrategia, se desayuna a la estrategia, mencionaba el padre del management, Peter Drucker. ¿Y por qué? Porque todos los planes bien elaborados se rinden ante la forma de cómo se organiza una sociedad, su idiosincrasia, su cultura. Y por eso tenemos que tener en cuenta, no solo la cultura, sino elementos externos, por ejemplo, la crisis sanitaria mundial. ¿Ustedes creen que ha modificado un poco la forma en cómo se hacen los negocios? Por supuesto que sí. Ha modificado mucho, ha potenciado otros sectores y ha terminado por tumbarse otros rubros también. Te doy un ejemplo, los negocios gastronómicos en algunos países estuvieron cerrados, en otros países están como que a un aforo máximo y en otros funcionaba normal. Pero en los que estaban funcionando a un aforo con capacidad y los que estaban cerrados tuvieron que adaptarse a la situación. Ellos no podían seguir funcionando como si, como si no pasara nada. Se tuvieron que adaptar y la idea o el camino más lógico en ese momento, teniendo todo en cuenta, fue la implementación o el refuerzo del canal a través de delivery, canal delivery. Y es así como miles de restaurantes en el mundo comenzaron a implementar delivery o a potenciar su delivery. Ya tenían, pero no lo usaban mucho, representaba una pequeña parte de sus ventas. No era algo muy importante en términos de ingresos hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y el delivery creció de manera muy importante, muy relevante, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. O sea, tenemos un proceso de producción de platos, tenemos un proceso dentro de nuestro restaurante y tenemos una producción de entrega de platos en salón, en mesa. Pero si el entorno ha cambiado, nuestros procesos se van a mantener iguales, no, ¿verdad? Los procesos tuvieron que cambiarse, tuvieron que adaptarse. Ya no había un proceso de producción de platos como era anteriormente, sino se tuvo que agregar procesos de protocolo, procesos de seguridad, procesos de sanitarios. Asimismo, un proceso de atención vía delivery. Se tuvo que implementar un proceso logístico y entre otros elementos. Entonces, solo quiero darte como ejemplo que el entorno termina influenciando a la empresa, por supuesto que sí, y termina por lo tanto influenciando en la forma en cómo se organiza y se generan las actividades dentro de este. Bien, luego está la estrategia de la empresa que tiene que ver con el tema del delivery. Implementar una estrategia de delivery implica una toma de decisión importante. Hay empresas que no han podido adaptarse al delivery porque tenían platos o tipo una carta que era muy complicado de adaptar a este tipo de canal, pero la mayoría lo hizo. La mayoría lo hizo. Bien, luego está la macroestructura que podríamos llamar al organigrama general de la empresa. Luego tenemos la microestructura que son los organigramas dentro del organigrama, por ejemplo, gerencia uno, gerencia 2, gerencia 3, pero dentro de cada gerencia también tenemos a un asistente, a un supervisor, a un jefe, etcétera. ¿Bien? Y luego ahí tenemos los procesos. ¿Ves? Tenemos los procesos en esta parte donde lo que ves ahí arriba
uno que es una caja más grande, es el mapa de procesos, que lo vamos a ver en el siguiente módulo de manera más específica. Y abajo tenemos ya los procesos representados a través de un flujograma. ¿Bien? Esto lo vamos a explicar también más adelante, específicamente un tema de flujogramas. ¿Bien? Así que no te preocupes. Vamos a tenerlo como ejemplo. Ahora, ya hemos hablado sobre esto, el enfoque funcional y el enfoque por proceso. Ya hemos hablado de detalles técnicos, la diferenciación técnica, pero creo que dependiendo de las habilidades que tenemos, ya esto ya lo descubrieron muchos gurús del aprendizaje y la educación, que no hay una sola forma de aprender, pero una de las más potentes es la forma visual, ya que nos permite entender cómo es gráficamente, ¿no? Esto es un enfoque funcional. ¿Ves la imagen? Mira cómo cada persona está metido en un departamento. Departamento A, departamento B, departamento C, departamento D. Cada departamento es un área, ¿no? Tenemos el departamento de planificación, el departamento de objetivos, el departamento de control y seguimiento, y detrás de cada de estas personas hay más personitas, ¿verdad? Que están influenciadas por la decisión que toman estas personas. Eso es una relación jerárquica, ¿no? Pero algo más importante, si ves la imagen, es que cada una de estas personas está separada por una pared, por una cortina, etcétera, pero está separada del otro departamento. Significa que esta persona lo que hace es enfocarse en hacer tal vez lo mejor, pero dentro de su área, dentro de su departamento, y enfocarse en su gente. Y así es como funcionan las organizaciones. Cada uno hace lo mejor que puede dentro de su organización. Es un enfoque maquinal, industrial, ¿verdad? Un enfoque de economía de producción en escala. Se hace por partes y cada parte se hace lo mejor que se pueda para que al final todo encaje a la perfección. Pero nos estamos olvidando algo, que no somos máquinas, no somos engranajes dentro de un gran aparato empresarial, ¿no? De una gran máquina empresarial. Somos humanos, tenemos que relacionarnos, y justamente en esa interacción humana es donde también se generan los mayores valores agregados tanto para el cliente o para dentro de la organización, está demostrado. Entonces el enfoque de gestión por procesos viene de la siguiente manera. Mira cómo cada departamento le quitamos la pared, le quitamos las cortinas que separan a las personas, al trabajo de equipo, y todas pueden conversar, interrelacionar, interactuar, compartir ideas, compartir valor. Y no solo ellas, sino las personas que están detrás de estas personas, ¿bien? Mira la parte de abajo, son requisitos de los elementos de entrada, son los elementos de entrada que ingresan, y luego están los vínculos de los procesos a través de los departamentos, es decir, los procesos transformacionales dentro de cada departamento. Cada departamento tiene una forma de transformar elementos de entrada y elementos de salida. No solo se trata del departamento de producción, ¿ah? El único que tiene un proceso productivo que transforma los insumos en productos es el área de producción. Por supuesto que no. El área de finanzas también tiene un proceso de transformación. El área de ventas también tiene un proceso de transformación. El área administrativa igualmente. Entonces, todo, pero depende, vamos a verlo eso en los siguientes módulos más detalladamente, ¿bien? Y al final resultados eficaces y eficientes. Entonces, acá vemos de manera gráfica cómo se representan el enfoque funcional y el enfoque por proceso. Un enfoque maquinal, industrial, un enfoque humano, un enfoque colaborativo. ¿Sí? Hoy en día las economías son colaborativas, son las economías o los negocios que tienen un crecimiento exponencial, ¿bien? Las economías circulares y colaborativas. Bien, acá otro ejemplo de función por ejemplo, una organización funcional y una organización por proceso. En una organización funcional viene un cliente y tiene un requerimiento, desea algo, es una necesidad, una solicitud de este cliente. Y luego pasa al área 1, al área de ventas, el área de ventas manda el requerimiento al área de producción, primero no sabe si hacerlo bien, entonces envía
el tema del costeo del área de finanzas. El área de finanzas tiene que pedir al área de gestión y vamos a ver si sale bien las cosas, pero al final el cliente como que puede llevarse un buen producto, un producto mediocre, un mal producto, un mal servicio. Entonces hay una calidad no garantizada, ya que hay muchas interacciones desordenadas, ya que cada uno quiere hacer lo mejor que puede y después tirar la pelota a la otra cancha, ¿no? Nadie quiere quedarse con la pelota caliente. Entonces, en cambio, en una organización por procesos, hay un requerimiento de un cliente, mira, y hay un proceso, hay un orden. Mira qué bonito orden pasa del proceso A pues, puede ser el proceso de venta, de atención al cliente, al proceso B, al proceso puede ser de requerimiento de cliente, de cotización, al proceso C, que es el proceso ya productivo, y al proceso D, que es el proceso de postventa. Hay un orden. El orden es bueno para los negocios, sobre todo en etapas en donde buscan generar una consolidación, ¿no? Ahora, esto depende de cada rubro, cada sector, vuelvo a decir, hay sectores creativos, sectores más colaborativos, en donde tal vez se requiere otro tipo de interacciones, pero en sectores tradicionales los procesos funcionan de la misma manera, dándole un orden al proceso para que podamos garantizar la satisfacción del cliente final, según sus requerimientos. Recuerda, todo empieza por el requerimiento del cliente y todo termina por entregarle lo que ha pedido el cliente. Es una cadena que empieza por el cliente y termina por el cliente. Así nos olvidamos de las individualidades en donde cada área solo piensa en sí misma y piensa en hacerlo mejor, y no importa si el área de ventas hace algo indebido, no importa si el área de finanzas no costea bien, no importa si el área de producción hace el producto en el tiempo que había quedado. Tú no te importa nada de esos procesos porque estás enfocado en tu área y tu área en tu área. En cambio, en una gestión por procesos hay una interacción y hay una responsabilidad mucho más, por así decirlo, vinculada. ¿Bien? Ahora, esto es muy importante que entiendan para que vean cómo se interrelacionan los procesos dentro de una organización tradicional en base a funciones, ¿bien? Las funciones son importantes. En ningún momento he dicho que necesitamos eliminar los organigramas o los MOF, que son los manuales de organización y funciones de nuestras empresas, ¿bien? No hay que hacer eso. Las funciones te dicen qué debes hacer. Mandar facturas, atender clientes, escribir correos, enviar cotizaciones. Esas son las funciones, son actividades, ¿bien? Eso es lo que te dice un MOF, ¿no? Las actividades que debes hacer según tu puesto. Y eso está bien, no se deben eliminar. Pero los procesos van un poco más allá y no solo te dicen qué debes hacer, sino cómo debes hacerlo. Dos preguntas muy diferentes. Una cosa es qué debo hacer, qué se debe hacer, y otra cosa es cómo se debe hacer. Por ejemplo, una actividad puede ser enviar cotizaciones a los clientes. Esa es tu actividad, pero no te está diciendo cómo debes hacerlo. Hay un proceso de envío de cotizaciones que empieza por el requerimiento de una cotización, la escritura de la cotización, la redacción, la aprobación por el área o el jefe comercial, luego el envío al correo y luego comunicarse con el cliente. Es un proceso, ¿entiendes? Entonces, acá vamos a ver, primero, en una organización tradicional donde todavía no se implementan los procesos y todos son a través de actividades, es así, ¿no? Es un enfoque funcional, un enfoque vertical, hay las jerarquías, hay personas que están debajo de otras personas y las que están arriba son los responsables de las personas de abajo, ¿no? De sus subalternos, de sus subordinados. Se habla mucho de eso, ¿no? De las jefaturas, de los jefes y de los empleados, ¿no? Eso es un modelo vertical, un modelo que funciona, vuelvo a decir, en la práctica funciona, pero no estás aprovechando o sacándole provecho a todo el potencial que tienes como empresa. Bien. Luego está el estado 2, que es un estado que está en un proceso de gestión, está en un proceso
de transformación a una empresa de gestión por proceso, valga la redundancia, ¿eh? Pero para lo que lo entiendas, es un estado 2 en donde los procesos son reconocidos, pero las funciones siguen predominando. O sea, se siguen basando en el tema del organigrama, en las funciones, en las actividades, en las tareas, y de manera individual aún, ¿bien? Esto se da en las empresas que están empezando su transformación a la siguiente organización que te voy a mostrar, ¿bien? El estado 3 en donde los procesos conducen al negocio y no al revés. Las funciones ya no mandan, las funciones ya no son autoritarias, son importantes, por supuesto que sí, pero no son la forma de dirigir el negocio, ¿bien? Esto se trata mucho de la mentalidad de los líderes y de lo que quieren implementar dentro de sus organizaciones, pero ese tipo de cambio de forma de pensar tiene un resultado muy grande dentro de la forma en cómo se trabaja. Hablamos de equipos más coordinados, mejor comunicados, más descentralizados, donde se premia el liderazgo, donde se premia la toma de decisiones. Hablamos de un equipo con más facilidad para interactuar, para responder a los cambios del mercado. Y eso es lo que se requiere hoy en día para las organizaciones. Ya no organizaciones cerradas, organizaciones tradicionales, organizaciones que no miran lo que pasa alrededor, sino seguir haciendo lo que hacen, cuando en el mundo los cambios suceden cada día. Cada día las cosas están cambiando en el mundo. Entonces, puede ser una organización que dures un año, pero si quieres ser una organización que logre convertirse en una empresa perdurable, en una empresa que perdura, adaptarse, mirar, observar, eh, ver oportunidades del mercado, o necesitas que tu equipo esté preparado para eso. Bien, vamos a continuar. Como ya he mencionado, hemos hablado de identificar a la voz del cliente y para ello lo vamos a identificar. Esto es muy importante. Cuando la organización no tiene claro qué clientes tiene, es necesario preguntar a cada una de las áreas de la empresa qué servicio brinda y a quiénes cree que atiende. Cada área, cada departamento puede creer o, o puede pensar, tiene la perspectiva de que, o sea, he visto muchos de estos casos en donde creen que atienden a un cliente en específico, pero luego le preguntas al otro departamento y ellos también te dan un perfil diferente. Y vas a la otra área y te dan otro perfil diferente. Entonces, ¿cuál es el cliente correcto? Podríamos tener varios clientes dentro de nuestra organización. Vamos a verlo. Mira, acá te voy a dar una matriz de familia de productos y servicios dentro de una empresa. Acá estamos poniendo que hay tres tipos de servicios: la comercialización de productos, el servicio de reciclaje y la construcción y montaje. Tres servicios importantes, ¿bien? Comercialización de productos, hablamos de cables, conductores, transformadores, lámparas, luminarias, materiales para redes, ferretería, accesorios, todo lo que se puede vender. Bien, luego está el servicio de reciclaje, remediaciones de aceite eléctrico, pruebas de contenido, mantenimiento de transformadores, rehabilitación de luminarias, ya ese es un servicio. Y luego está la construcción y montaje, es decir, la implementación, proyectos de sistemas eléctricos, banco de compensadores, proyectos de iluminación, subestación de distribuciones eléctricas. Entonces, hay tres servicios diferentes. Podríamos entonces considerar que hay tres tipos de clientes diferentes también. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es diferente el cliente al que le vendes productos, al que le das un servicio y al que le implementas un proyecto? Puede ser que sí, aunque también puede haber clientes que te pidan los tres servicios al mismo tiempo, un solo cliente. Pero de manera general y siguiendo la teoría del marketing, la teoría de la segmentación, sería mejor perfilar un tipo de cliente para cada tipo de servicio. Es lo más lógico, ¿verdad? Determinar por ello los requisitos de los clientes. Tenemos que, de manera básica, esto es muy importante, tenemos que definir técnicamente las necesidades del cliente, ¿bien? Y hay que tomar como base las expectativas, que son los deseos del cliente expresados en su propio lenguaje. Esto tiene que ver con la voz, encontrar, identificar la voz del cliente.
Tenemos que, pero ya lo hemos hablado en la unidad anterior, tenemos que saber diferenciar entre lo que dicen y lo que realmente necesitan. Son dos cosas muy diferentes. Un sesgo en cuanto a la interpretación de la información puede ser grave a la hora de nosotros plantearle una propuesta, ya que esta propuesta no va a cubrir las necesidades, requerimientos y expectativas del cliente. Muy peligroso. Entonces tenemos que empezar a entender esto. Bien, te voy a dar unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, butacas cómodas, es decir, si hablamos de un cine, bien, si hablamos de un cine que tenga butacas cómodas, que tenga alimentación rápida, variedad de películas, el tema de si es barra de cereales, que sea un alimento nutritivo, que tenga una presentación personal, una envoltura flexible, bien. Luego de ello es importante ya el momento clave, identificar los procesos de las organizaciones, de la organización. Mientras vamos avanzando en, esta, en este curso, se va volviendo un poco más técnico, ¿bien? Estas dos primeras unidades, estamos hablando un poco de teoría, de conceptos, porque es importante para tener la base de todo lo que vamos a realizar de ahora en adelante, ¿bien? Entonces, estamos hablando un poco de conceptos clave dentro de la gestión por procesos porque necesitamos tener esa información para tener una buena práctica en lo que va del curso, ¿bien? Ahora, identificar, por ejemplo, las etapas o procesos a seguir para producir un producto o un servicio. Eso es lo que tenemos que hacer, identificar las etapas o fases, ¿bien? Muchas veces priorizamos o identificamos procesos que se debe priorizar. Bien, de una primera identificación pueden haber dos conjuntos de actividades que se realicen de manera muy similares. Hablamos de procesos que realmente son muy similares, muy iguales, o recuerdan en la unidad pasada en donde hablamos sobre cuál es el valor agregado y el valor no agregado y habían actividades que no aportaban valor agregado y que tampoco eran imprescindibles para el funcionamiento, control de la empresa, esos procesos los podemos eliminar, tachar, desechar. Se llama racionalizar, ¿no? Entonces, o podemos integrarlos a otro proceso, ¿bien? Integrar procesos necesarios para diferentes líneas de producción o familia de servicios, se llama racionalizar, ¿bien? Ese es algo muy importante dentro de los procesos porque, como vuelvo a decir, las empresas tienen una cantidad enorme de procesos, pero tenemos que identificar cuáles son los más importantes, cuáles son los que agregan valor, cuáles son los que no agregan valor y empezar a analizar si vamos a eliminar o vamos a combinar procesos. Bien, identificar los procesos de la organización. Para ello, primero vamos a pasar por un proceso de identificación de entrevistas. Entrevistas. Hay diferentes formas de identificar. Podemos identificar a través de la entrevista al personal, al equipo, a las personas que realizan los procesos. Escucha bien. Entonces, no es que, bueno, yo pienso que los procesos se crean de esta manera y los escribes, los desarrollas y todo. Necesitas que las personas que realizan el proceso te entreguen la información de cómo se está realizando. Bien, esto lo vamos a hacer en la siguiente charla con unas fichas, ¿bien? Unas fichas de proceso donde se puede agregar la información para obtener cómo se realizan paso a paso esas actividades. Bien, otra forma de identificar procesos es a través de, antes de llegar al inventario, es a través de la investigación observacional, es decir, observar cómo trabajan en la empresa, cómo colabora los trabajadores dentro de la empresa, etcétera. ¿Sí? Y por último, la investigación documental. Documental, por ejemplo, si en la empresa hay un manual de organización y funciones, eso te puede ayudar a identificar las actividades del personal y de acuerdo a esas actividades eh, plantear entrevistas para encontrar procesos. ¿Bien? Es importantísimo. O si es que ya hay algunos documentos iniciales de procesos, también te ayuda. Entonces tenemos tres tipos de actividades. Entrevistas, observación y o investigación documental. Los tres
es recomendable hacerlo dentro de una identificación de procesos, ¿bien? Luego está el inventario de procesos. Como su nombre lo dice, vamos a inventariar, vamos a identificar, vamos a clasificar, vamos a saber cuáles son los procesos más importantes. Ahora, ¿cómo clasificamos procesos? Lo vamos a ver ahorita, al final de este módulo, y después vamos, en el siguiente módulo, en el tema de mapa de procesos, vamos a detallar cómo es que cada proceso entra dentro del mapa de procesos. ¿Qué es un mapa de procesos? Ahorita vamos a llegar en la siguiente charla a eso, no te preocupes, ¿bien? Luego el inventario de procesos viene la clasificación, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. El mapeo de procesos, que también está en la siguiente unidad. Y luego está la selección de procesos. O sea, vamos a ver qué procesos es el que vamos a eliminar, trabajar, desarrollar, combinar, etcétera. Bien, racionalizar, como habíamos dicho hace un momento. Bien. Para identificar los procesos de la organización te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tienes tres tipos de clientes, porque viste que hay tres tipos de servicios en tu empresa. Mira, esta es una empresa arquitectónica, ¿bien? Tenemos la venta de construcción de edificios con diseño, una empresa inmobiliaria de construcción. Luego está la venta de supervisión de obras y la venta de diseño de planos. Son tres tipos de servicios diferentes. Una cosa es construcción de edificios, supervisión de obra y diseño de planos. Y para ello se ha planteado tres tipos de clientes diferentes. El cliente que busca una construcción de edificios es un cliente con un perfil diferente en cuanto a patrimonio, en cuanto a educación, en cuanto a experiencia, en cuanto a requerimientos. Igual el de supervisión de obras. Hablamos de un cliente que posiblemente sea corporativo, que tiene otro procedimiento de evaluación de propuestas, tiene otros requerimientos, otras formas de pago. Y por último, la del diseño de planos también puede ser un cliente corporativo, un cliente final. El, los requerimientos de pago son menores. Es muy diferente hacer un plano a hacer un edificio. En términos monetarios, hay una gran diferencia, ¿verdad? Implementar un edificio de 5, 6 o más pisos a la elaboración de un plano. Tengo costos de que los planos van desde los 2.000 a 5.000 dólares dependiendo del tamaño del negocio. Ahora, puede ser que valga mucho más dependiendo del nivel del proyecto, bien, del proyecto, pero 5.000 dólares no es nada para implementar un edificio, no es absolutamente nada. Entonces, ni siquiera vas a poder implementar un pequeño departamento del edificio con 5.000 dólares. Entonces, hablamos de volúmenes monetarios muy diferentes. Por ello, se plantea tres tipos de clientes diferentes. Luego de esto, está la forma en cómo se trabaja. O sea, una cosa es los tres tipos de clientes, los tres tipos de servicios, y la otra cosa es el proceso comercial. Mira esto es lo interesante. Sabemos que hay tres tipos de clientes, que cada uno tiene un tipo de servicio diferente, pero a todos ellos primero hay que coordinar una reunión o comunicación con el cliente. A los tres se hace el mismo proceso, ¿verdad? A los tres hay que llamar, hay que contactar, hay que saludar al cliente. Segundo, hay que explicar las características del servicio. En los tres tipos de servicios que brinda esta empresa se tiene que explicar sus características, ¿no? Tanto desde cómo se vende el edificio hasta cómo se realizan los planos. Hay que especificar los detalles técnicos de ese servicio. Eso va a pasar por los tres tipos de servicios por igual. Luego está identificar la necesidad, registrar el formato, es decir, los requerimientos de acuerdo a lo que han pedido, a lo que han solicitado, enviar una propuesta, una cotización, una proforma, y luego hacer seguimiento, ¿no? Las empresas de servicios, sobre todo de servicios del conocimiento, como consultoría, arquitectura, legal, hay un tema de seguimiento, ver si aceptan la propuesta, si es que están evaluando otras propuestas, y en una empresa inmobiliaria, hacer seguimiento a la venta va a pasar igual con los tres servicios que están planteados ahí, a pesar de que estén tres clientes diferentes. Y por último, elaborar un contrato. Todos van a tener que elaborarse un contrato de servicio, donde se mencione la aceptación, la forma de pago, el tiempo de servicio, las obligaciones, los derechos, los tres se van a requerir. Ahora, la cotización sí puede ser diferente, el formato. La forma de comunicarte sí puede ser diferente, obviamente.
el speech comercial totalmente diferente, las cláusulas del contrato, por supuesto que van a ser diferentes a la de diseñar un contrato, a entregar un proyecto inmobiliario de 100 pisos, totalmente diferente. Pero el proceso comercial, o sea, la forma en cómo se hace el, el, la venta de estos servicios es la misma. Ahora, pero ¿cómo se logra esto? Identificando la venta de cada uno de los servicios. Imagínate una empresa inmobiliaria que hace estos tres servicios, pero para cada servicio lo maneja como una unidad de negocio. Tenemos la unidad de negocio de construcción de edificios, la unidad de negocio de supervisión de obra, la unidad de negocio de diseño de plano. Y cada unidad de negocio tiene su propia forma comercial, ¿no? La de venta de edificios trabaja de una manera, la de supervisión de obra trabaja de otra manera y la de diseño de planos otra manera. Hablamos de que no hay una estandarización en el tema comercial, cada uno trabaja creyendo lo que mejor sabe hacer. Una organización funcional, ¿verdad? Son las características de una organización funcional. Cada uno trabaja en lo que mejor sabe hacer. Sin embargo, luego de haber hecho una identificación de procesos a través de entrevistas al personal, identificación observacional e investigación documental, te diste cuenta que se puede unificar el mismo proceso comercial para las tres áreas. Eso significaría tener un mayor control, una mayor estandarización y, por supuesto, el equipo va a estar mejor coordinado. Esos son los beneficios de gestionar por procesos, pero esto no se logra de la noche a la mañana. Hay que, como vuelvo a decir, trabajar para analizar e identificar esos procesos. Bien, el tipo de procesos, aquí ya vamos terminando la charla del día de hoy. Esto lo vamos a tratar más a detalle, mucho más a detalle en cuanto al tema de mapa de procesos, pero te voy a decir muy, muy detalladamente, específicamente ahorita qué significa. Bien, los procesos dentro de una organización pueden ser muchos. En cuanto a sus actividades, ¿verdad? Proceso de elaboración de productos, de bebidas, proceso de planchado, proceso de entrenamiento, proceso de creación, proceso creativo, proceso de planeamiento estratégico, proceso administrativo, proceso de limpieza, de fumigación, de caja, de facturación. Depende, hay muchos procesos en todas las empresas y varían dependiendo del tipo de empresa que es, el tipo de rubro, el tipo de subrubro, el tipo de país incluso. ¿Ah? Depende de la legislación de cada país, también puede cambiar los procesos. Por ejemplo, estaba la otra vez escuchando una conferencia de Eloy Gómez, que es uno de los fundadores de la franquicia Mr. Jeff, que es una franquicia de lavanderías tecnológicas, y mencionaba que han abierto lavanderías en todas partes del mundo, ¿no? Pero en Barcelona tienen un desafío más complicado que a la hora de aperturar lavanderías que en los otros países. ¿Pero por qué? Porque en Barcelona hay una legislación específica en cuanto a lavanderías, es que para abrirlas requieres que se coloque un ducto de ventilación en, en, en la zona de producción, en la zona de lavado, cosa que ninguna otra lavandería en el mundo tiene, ¿no? Hay una legislación específica que te obliga a tener eso si tienes una lavandería. Y esto aumenta los costos de manera considerable y el modelo financiero no funciona en Barcelona, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, el proceso de implementación de un local en Barcelona cambia drásticamente comparado a otros países, comparado a Perú, comparado a Colombia, México, Brasil, etcétera, ¿no? O en comparar incluso con la misma España, donde son ellos, pero en otras provincias, ¿no? Como Madrid, Valencia, etcétera, ¿bien? Entonces, los procesos van a ser diferentes dependiendo del país, dependiendo del rubro, dependiendo de la empresa. Pero podemos clasificar los procesos en unas categorías que nos van a ayudar a nosotros como gestores, como líderes de la organización que estamos implementando estos procesos, a poder identificar cuáles son los procesos que tienen una incidencia directa con el cliente, los procesos que se necesitan eh, para que el negocio funcione, por así decirlo, ¿no? Y luego también clasificar cuáles son los procesos de dirección, los procesos directivos, los procesos que no tienen nada que ver con el cliente,
sino más tienen que ver con la organización de la empresa. Y también identificar los procesos, clasificar, mejor dicho, porque ya los hemos identificado en esta etapa, ya están clasificados, ya están inventariados. Podemos clasificarlos en procesos que son necesarios para que los procesos que tienen una incidencia directa con el cliente final funcionen. Ahorita me voy a explicar de manera gráfica, ¿bien? Además, visualmente necesitamos entenderlos. Un MOF, un manual de organización y funciones, lo que nos entrega es un organigrama, ¿verdad? Un organigrama jerárquico y actividades, qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, dependiendo el perfil o mejor dicho, el tipo de puesto laboral. En cambio, no nos dice cómo estas actividades están interrelacionadas. No nos dice nada sobre cómo funciona la organización, cuáles son los aspectos más importantes, los aspectos de apoyo, los aspectos directivos. Y es ahí donde entra este tipo de clasificaciones que te voy a mencionar y el mapa de procesos que lo vamos a ver en la siguiente unidad de manera más detallada. Bien, vuelvo a mencionar, todo empieza por el requerimiento del cliente. Toda la gestión por procesos, todo el enfoque basado en gestión por procesos empieza entendiendo qué es lo que requiere el cliente. Sin eso, todo lo demás puede ser que no sirva. ¿Bien? Y luego termina entregando un producto de acuerdo a las expectativas del cliente. Eso es lo que es poderoso dentro de este enfoque, ¿no? En que no basemos lo que nosotros creemos que debemos hacer, que está bien, que pensamos que el cliente quiere, sino hacemos lo que el cliente nos ha dicho que realmente quiere. Y eso cambia mucho las cosas. ¿Bien? Y están los tres tipos de procesos que vamos a verlo a más detalle. Los procesos estratégicos son los primeros, son los que están arriba de la pirámide, arriba de este modelo. Son los procesos destinados, como dice el concepto, a definir y controlar las metas de la organización, sus políticas, su estrategia, su visión. Escucha, son procesos destinados a definir y controlar las metas, las políticas, la organización y la estrategia de la empresa. Son procesos importantes, pero no tienen una incidencia, o sea, un contacto directo con el cliente, pero sí en toda la organización, en todo el funcionamiento de la organización. ¿Cómo identificarlo? Lo vamos a ver después. Luego están los procesos operativos. Los procesos operativos son igual de importantes que los procesos estratégicos. No porque los otros sean estratégicos, estos operativos no funcionan. Los operativos son el día al día, el día a día. Son los procesos que tienen contacto con el cliente. Son los procesos, como dice el concepto, permite generar, producir, crear, desarrollar el producto o servicio que se entrega al cliente. ¿Sí? Estos procesos aportan valor al cliente, aportan valor directo al cliente. Son los procesos del día a día, son los procesos que funcionan y tienen un contacto, vuelvo a decir, directamente con el cliente. Y por último, están los procesos de soporte o también llamados procesos de apoyo. Mira bien el concepto, son procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Es decir, los procesos operativos tienen que dar valor al cliente, pero para que funcionen también requieren de otros procesos. Bien, te voy a dar un ejemplo rápido que lo vamos a tratar más en la siguiente unidad, pero para que lo entiendas. Solo con procesos operativos y de soporte. Por ejemplo, el proceso de venta de productos. Bien, para vender un producto se requiere otros procesos. Vamos a verlo. ¿Ya? Primero, ¿el proceso de venta de productos tiene contacto directo con el cliente o está aislado del cliente? ¿Tú qué dices? Tiene contacto directo con el cliente, ¿verdad? Tú le vas a vender el producto ¿a quién? Al cliente, le estás entregando el valor al cliente, el valor agregado al cliente. Entonces, se puede decir que es un proceso operativo. Bien, lo estamos clasificando rápidamente, sin mayor análisis, para dar rápidamente el ejemplo. Entonces, el proceso de venta de productos de una tienda de ropa es un proceso operativo, es de la operación, es la operación, ese es el día a día, vender las prendas de ropa a las personas que entran a la tienda. Bien,
Pero vuelvo a mencionar, este proceso de venta de las prendas de ropa requiere de otros procesos. ¿Cuáles? Doy un ejemplo nada más para lanzar. El sistema. Cada vez que vendes una prenda de ropa, no es, hablo sobre todo en algunos tipos de negocios, ¿bien? No en todos los negocios, porque hay tiendas de ropa que no tienen sistema, no tienen software. La misma persona, la dueña, el dueño es quien vende la prenda y ya está, ¿no? Pero en las tiendas un poco más profesionalizadas tienen un sistema, ¿verdad? Un software. Entonces, antes de vender, o mejor dicho, antes de entregar el producto para que se lo lleve el cliente, pasa a caja, ¿verdad? Pasa a caja y en caja se hace la factura, la boleta y se entrega el ticket, se entrega el comprobante y el cliente se lleva el producto, ¿verdad? Eso sucede en este tipo de tiendas un poco más profesionalizadas. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera el software? Esta empresa no podría funcionar. Vuelvo a decir, en este tipo de empresas, no en las tiendas de ropa más pequeñas que no usan software, porque evidentemente hay empresas de este rubro que no usan software y funcionan bien y funcionan, pero la que usa software y el software ese día se cayó, ese día se malogró, ese día pasó algo y hubo un cortocircuito, podrá vender como generalmente lo hace. Si son muy parametrados al tema de las normas políticas, tal vez no van a vender. Si es que necesitan igual vender, tal vez van a empezar a hacer boletas manuales y luego pasar al sistema cuando éste se restituya. Pero al fin y al cabo requieren un sistema para registrar la venta. Eso es lo importante, registrar la venta. Y eso debe ser una política de ellos, en donde cada venta que se haga se tiene que quedar un registro. Eh, Cuánto costó, qué tipo de producto es, cuánta cantidad se llevó y todo lo demás. Entonces, este sistema de facturación es el que vende, el que agrega valor al cliente. ¿Ustedes creen que el cliente se siente contento, se siente satisfecho porque le estás dando una boleta, una factura? No, ¿verdad? No, eso no es lo que le agrega valor al cliente. Lo que le agrega valor al cliente es la entrega del producto, que se lleve su prenda de ropa a su casa y que se la pruebe y le quede ok, ¿no? Entonces el sistema de facturación no es un proceso operativo. ¿Qué es? Es un proceso de soporte, porque le apoya al proceso operativo para que este proceso operativo funcione. Sin embargo, el proceso de soporte, a pesar de que es importante, no es el que agrega valor al cliente. Entonces, ¿a quién agrega valor? Agrega valor a la estructura interna. El cliente de los procesos de soporte, el cliente es el cliente interno. ¿Bien? El, los procesos operativos entregan valor al cliente externo, ¿bien? Al cliente de afuera. Y los procesos de soporte agregan valor al cliente interno, a los colaboradores, a los procesos internos de las empresas. Clasificar los procesos a partir de estos tres tipos de procesos, de estos tres tipos de clasificaciones, estratégico, operativo y soporte, nos va a ayudar a visualizar, a entender cómo se interrelacionan los procesos dentro de nuestra organización, a poder analizar de manera más práctica y poder optimizarla para lograr una organización preparada para los cambios que vienen, preparada para tiempos de cambio, ¿bien? Y lograr su máximo potencial empresarial, ¿bien? O ir caminando, ir avanzando hacia ese objetivo, porque no hay, no hay una meta escrita, ¿no? Hay mejora continua, hay innovación continua, hay seguir mejorando todos los días, ¿no? Ser mejor que ayer. Entonces, este tema de mapa de procesos y específicamente las clasificaciones de manera detallada lo vamos a ver en la siguiente clase con ejemplos de diferentes procesos, diferentes mapas de procesos. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la charla del día de hoy. De manera de resumen, hemos hablado sobre qué son los procesos, cómo identificarlos, cómo clasificarlos y cómo al final estos procesos se convierten en una representación gráfica llamada mapa de procesos, en donde se van a juntar, en donde se van a juntar esos procesos. Bien, mi nombre es Gerson Hernández, nos estamos viendo en la siguiente unidad para seguir con el curso de gestión por procesos y cualquier consulta adicional pueden hablarlo con los coordinadores de CAMES. Gracias, cuídense mucho.